Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Yolanda Berenice Champacheco y a mi equipo fue el número 2 y le tocó el proceso de la Segunda Guerra Mundial y su consecuencia como factor que conforma bloques políticos y económicos. Mi tema fue la guerra en el Pacífico y la intervención de los Estados Unidos y la contraofensiva aliada en Europa. Comenzando por la guerra en el Pacífico, esta se dio en el Pacífico, en sus islas y en Asia Oriental, alrededor de los años 1937 y 1945. Las causas que provocaron la guerra en el Pacífico fueron 4. La primera fue que Japón incluyó el colonialismo y volvió sus ojos hacia el continente asiático. La segunda causa fue la primera guerra sino-japonesa, en la que se disputaba la península de Corea con el imperio chino. Y la tercera causa fue la guerra ruso-japonesa. Y la cuarta causa fue que en 1931 Japón invadió Manchuria. Los japoneses atacaron la base militar más grande de Estados Unidos en Pearl Harbor, una isla de Hawái, que era posesión norteamericana, pero el resultado no fue el esperado, por lo que Estados Unidos, mediante el presidente Franklin D. Roosevelt, le declaró la guerra a Japón en diciembre de 1941 y se sumó a los aliados. El ataque japonés. Japón logró conquistar las Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales holandesas, Hong Kong y emprendió una ofensiva en el Océano Índico en 1942. Japón continuó lanzando ofensivas en China sin obtener la rendición del gobierno de Chiang Kai-shek. El avance estadounidense por el Pacífico logró forzar una gran batalla naval conocida como la Batalla del Mar de las Filipinas. En la intervención de los Estados Unidos y la contraofensiva aliada en Europa, tenemos que el general norteamericano Dewitt de Eisenhower dirigió a los aliados en Europa, logrando derrotar a los italianos en Túnez en mayo de 1943. En septiembre de 1943, Italia firmó un acuerdo con los aliados, quedando fuera de la guerra. El año de 1944 fue el escenario del ascenso de los aliados. Eisenhower dirigió las actividades en las que se decidió que de los puertos ingleses salieran tropas hacia la costa noroeste de Francia, y en la madrugada del 5 de junio de 1944, llamado el Día D, desembarcaron los aliados en Normandía. El 25 de agosto de 1944, París volvió a ser soberano. Antes de diciembre de 1944, Francia, Bélgica, Holanda y zonas de Alemania eran dominadas por los aliados, y en el extremo oriental los soviéticos ya habían tomado a Varsovia, Pomerania y en suelo alemán a Brandenburgo. El avance soviético se prolongó durante abril hasta que logró apoderarse de Berlín el 2 de mayo de 1945, lo que cerró el extremo oriental alemán, mientras que los aliados penetraron por el extremo occidental. Hitler y algunos de sus colaboradores más cercanos se suicidaron en un refugio antibombas. El ejército alemán fue vencido el 7 de mayo, cuando obligadamente firmaron su rendición. A pesar de estos triunfos, la guerra aún continuaba en el Océano Pacífico. Para agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos era Harry Truman, y una vez fallecido Roosevelt, quien se había negado a utilizar las bombas atómicas, el comité creador de esta propuso utilizarlas en contra de las ciudades e instalaciones militares. Truman lo consultó con Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, el cual aceptó la propuesta, pero el emperador japonés Hirohito no le agradaba la idea de utilizar la bomba atómica,
por lo que trató de negociar con Stalin, Truman y Churchill, pero ninguno de ellos quiso negociar, por lo que Washington emitió un mensaje al pueblo japonés el 26 de julio en el que dijo que su gobierno debería reconsiderar la idea de utilizar la bomba atómica porque si no sus ciudades serían destruidas. El gobierno japonés anunció por radio que ni siquiera iba a responder al mensaje que le habían enviado Truman y los demás, por lo que el 6 de agosto, no sin antes invitar a la población a que evacuara la ciudad, se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, en la que en tan solo segundos murieron alrededor de 160,000 personas. 2 días después, el gobierno suizo fue requerido por Japón para evitar otra detonación. El 9 de agosto, otra bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Hirohito se rindió y fue comunicado a Washington el 10 de agosto. El 14 de agosto de 1945, los japoneses aceptaron una rendición incondicional. La guerra en el Pacífico tuvo 4 consecuencias. La primera fue la caída del Imperio japonés. La segunda fue que Estados Unidos quedó como una potencia mundial junto con la Unión Soviética. La tercera consecuencia fue que la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial frenó el avance japonés en China. Y la última consecuencia fue la salida definitiva de Japón en el territorio chino.